Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la edición número 236 de los Encuentros del Cine Español. Pero permítanme, antes de continuar, que honremos y reconozcamos la figura de Verónica Forqué, fallecida, como saben, hace unos días, y que en mayo de 2016 nos acompañó en una mesa redonda denominada Mujeres de Cine, en la muestra de cine español inédito, llenando el aula de cultura que hoy nos acoge. Descanse en paz. Como les decía, con esta presentación ponemos el cierre a la programación anual de los encuentros con el cine español. Y lo hacemos con el estreno en nuestra ciudad del último trabajo del director sevillano Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola, uno de los directores más importantes del cine andaluz de las últimas décadas, que comenzó rodando cortometrajes allá por el año 1990. Se trata de uno de los largometrajes más destacados de la temporada, basada en la novela de Cristina Campos, un bestseller de que se han vendido ya más de 300.000 ejemplares y que además es candidato a los premios Goya como mejor guión adaptado, estando también nominado a los premios ASECAN en las categorías de mejor dirección y mejor guión que serán fallados mañana. Un relato cuyo título responde a una receta de cocina que trata sobre la historia de dos hermanas que, tras mucho tiempo separadas sin mantener una comunicación estable, se reencuentran en su pueblo natal a raíz de una herencia. A partir de ahí, los espectadores seremos testigos de cómo reconstruyen su relación a través de dos visiones contrapuestas de la vida en temas tan importantes como la maternidad, la infancia o la familia, entre otros. Una película llena de emociones que conquistó al público en los festivales de Valladolid y de Sevilla. El mismo Benito reconoce que nunca me habían llegado tantos mensajes emocionantes del público y que cuenta en su reporto con figuras tan destacadas como Elia Galera y Eva Martín, a la que quiero darle la bienvenida a esta ciudad de Jaén, y que hemos podido ver a lo largo de su dilatada carrera en Dolor y Gloria, La Tribu, Plan de Fuga, Viral o El Perfecto Desconocido, o en series como El Comisario, La que se avecina, Amar en tiempos revueltos, Hospital Central, Mar de Plástico, Valeria, entre otras. Además, esta película ha contado con la participación de Estrella Morente, que ha interpretado la canción original Semillas de Amapola. Benito Zambrano es un director que nos ha acompañado tradicionalmente en nuestras actividades. Desde su aclamado debut con Solas, que recibió reconocimiento tanto de la crítica como del público y que obtuvo 5 premios Goya, incluyendo la mejor dirección Nobel y mejor guión original. Pero también nos acompañó en el año 2011 presentando La voz dormida y más recientemente con Intemperie, por la que recibió el premio Goya al mejor guión adaptado. Así pues, muchísimas gracias, Benito, muchísimas gracias, Eva. A continuación tiene la palabra el director Benito Zambrano. Vale, bueno, pues muy buenas, casi tarde ya, ¿no? Es un placer estar aquí, por supuesto, y ya nos acaban de decir que para esta noche están las entradas llenas, perdón, está la sala llena, no hay entrada, lo cual es de agradecer, ¿no? Por muchos motivos y especialmente en estos momentos, ¿no? Es decir, que podamos recuperar nuestra vida un poquito normal y ir al cine y llenar las salas de cine, pues es un enorme placer, ¿no? No sé si tenemos que responder alguna pregunta o queremos... Al terminar, sí. Vale, bueno, cuando este proyecto me llega, solo por hacer un pequeño viaje con él de recordatorio, estamos también sumergidos, aunque parezca mentira, en otra crisis que fue aquella de 2011, bueno, 2008 y tal, donde estaba costando mucho trabajo poder hacer cine, ¿no? Porque entre La voz dormida e Intemperie habían pasado 8 años, y no es porque a mí me guste, muchas veces me preguntan por qué tanto tiempo, y no es porque a mí me guste estar mirando las nubes, ¿no? Sino simplemente porque a veces cuesta mucho trabajo encontrar una buena historia, ¿no? Entonces, justo en ese momento estaba escribiendo un guión para otra productora, con muchas ganas ya de rodar, porque ya me estaba desesperando, porque es lo que tiene esto de dedicarse al mundo de
del arte y el mundo del cine, que cuando te pasas 3, 4 años sin rodar una película empiezas a preguntarte a qué te dedicas, qué haces con tu vida, ¿no? Y eso fue bastante duro cuando estás sin poder rodar, ¿no? Y ahí llegó este proyecto que el mérito, ya lo he dicho muchas veces, de que esta película se haya hecho es de Filmax, ¿no? De los productores, porque ellos vieron ahí el potencial de la película y ellos compraron los derechos y me lo ofrecieron, ¿no? Yo a Cristina Campos la conocía porque habíamos trabajado juntos, porque Cristina Campos, además de novelista, es directora de casting, es cineasta, y nos conocíamos de haber hecho cosas juntos. Y bueno, cuando llegó este proyecto, llegó en un momento maravilloso para mí y necesario, con una historia muy bonita que me conmovió desde el momento en que empecé a leer la novela y en el que yo veía y reconocía como una especie de salto con respecto a mis películas anteriores, ¿no? Y sobre todo de Solas, que era una historia de mujeres, pero de mujeres del ámbito rural, del ámbito pobre, trabajador. Esta era una película que venía ya de un ámbito más urbano, más de mujeres formadas, preparadas, pero todas sufriendo posiblemente deficiencias y fallas, ¿no? Es decir, porque las historias que contamos en el cine pues son historias de dolores, de dolores humanos, de conflictos, de problemas. Es decir, no se hacen películas de gente que está bien y está equilibrada y no les pasa nada. De gente feliz no se hace cine. Sería aburrido ir al cine a ver una película de gente que no le pasa nada y que están felices, ¿no? El cine y el contar historias va de eso, ¿no? De contar siempre que un personaje o unos personajes tienen problemas. Y en este caso, esta historia nos contaba la historia de estas dos hermanas separadas durante mucho tiempo y de este sufrimiento que tenía que ver con el pasado. Y a raíz de ahí nos hablaba un poquito de un universo de mujeres que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Y como digo, este proyecto llegó en un momento para mí necesario, digamos, ya como artista, como creador y también por otros motivos. Y nos pusimos con la peli a escribir el guión en el año 2017, que ya me parecía que era interesante, era moderno. Quizás en estos últimos años se hablaba mucha insistencia del empoderamiento de la mujer, de tal, pero en aquel momento, la verdad, lo que me parecía la novela de Cristina era que era bastante moderna en cuanto a lo que estaba contando, ¿no? Aunque pareciera una historia sencilla, ¿no? Pero como yo lo planteaba, ¿no? Y cuando terminamos el guión y ya no vamos a empezar a los productores empiezan a financiar la película, llegó curiosamente Intemperie, que venía como un proyecto que iba a dirigir que iba a hacer otro director, que era un proyecto que de pronto se quedó sin director, y justo en los días que estoy entregando la versión definitiva de Pan de Limón aparece Intemperie como un proyecto que había que rodar inmediatamente, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no? A veces las cosas se giran, los astros, como se suele decir, se alinean y surgió de pronto que me puse a hacer una película absolutamente diferente a Pan de Limón, ¿no? Que era una película de tíos en esa especie de pseudo western, digamos, ibérico, como yo le decía. Les dije al equipo, vamos a hacer un western ibérico rural, así vamos a meternos en una aventura totalmente diferente, de época, de campo, de sequía, de dureza y además de tío. Y paralelamente se estaba cosiendo el tema de este pan de limón, ¿no? Con semillas de amapola, porque los productores estaban cerrando la financiación, ¿no? Entonces eran como dos proyectos absolutamente diferentes que coinciden en el tiempo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Poder como director hacer ese tipo de proyectos. Y bueno, ahora mismo decir que poder haber rodado en COVID, ¿no? Teniendo en cuenta cómo esta pandemia nos está haciendo tanto daño, ¿no? Haber podido rodar en el año pasado, ¿no? Y sobre todo rodar en Mallorca, ¿no? Con un nivel de tranquilidad y de seguridad, pero de burbuja, yo creo que
que la verdad que es gloria bendita, ¿no? Porque hemos podido hacer una peli, hemos podido conseguir que, en este caso, la industria del cine, como muchas otras industrias, no se pararan, que la gente está necesitada, todos estamos necesitados de trabajar y de hacer nuestra vida lo más normal posible. Y tuvimos mucha suerte, la verdad, que pudiéramos rodar, que no pasara nada durante todo el proceso de la película, presentarla ya este año y bueno, y con la suerte de que ha ido muy bien, hemos ido a un montón de festivales. Es muy bonito la acogida que la gente ha tenido a la película, es muy bonita la verdad. Y de todo, bueno, pues yo destacaría algo que hemos comentado entre nosotros varias veces, ¿no? Que quizá una de la experiencia que estamos teniendo con Pan de Limón en las salas de cine es ver la emoción de los hombres. Es decir, porque Pan de Limón con Señora Pola es una historia de mujeres, pero no para mujeres, es una historia para público, para la gente, para todo tipo de gente, para todo tipo de público, y me agrada mucho ver cómo los hombres se emocionan, se conmueven, lloran en las salas de cine, y eso creo que es muy significativo de los cambios, ¿no? Porque no basta solo que la mujer y que a todos los niveles se pida, se exija y se haga un reconocimiento y se trabaje por una sociedad en igualdad y en el respeto, ¿no? Es importante los cambios que cada uno hacemos y los cambios que cada persona hace, ¿no? Y lo que hemos visto en las salas de cine, desde el punto de vista muy grato, es ver cómo los hombres también se conmueven. Eso quiere decir que algo importante está cambiando, cuando todo el mundo recordará eso de los hombres no lloran, pues ahora los hombres lloran, ¿entiendes? Los hombres se conmueven, y se conmueven por el dolor de sus compañeras, por el dolor de sus parejas, por el dolor que pueda sufrir una mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran cambio, y eso es buen síntoma de que poco a poco se van a conseguir cosas. Bueno, no sé si se conseguirá esa igualdad plena y una sociedad equilibrada, eso ya es más difícil, pero por lo menos en algo se nota, ¿no? Es decir, ya solo la propia empatía con el dolor ajeno, y ya eso es importante. Y bueno, no se me ocurre qué más contar, porque la verdad, si nos preguntáis, pues maravilloso, yo contestaré a todo lo que me preguntéis. Y nada, feliz de estar en Jaén. Gracias a Enrique Naola por invitarme, y bueno, y a disfrutar de esta ciudad esta noche con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Bueno, Eva, cuéntanos cómo ha sido rodar con Benito, cómo ha sido rodar en pandemia, que imagino que también te habrá cambiado un poco lo que venías haciendo habitualmente, y de pronto y porrazo nos vemos todos secuestrados. Absolutamente. Pues sí, hombre, para empezar, como ha dicho Benito, lo primero de todo ha sido un lujazo poder rodar durante la pandemia esta película. Además, para nosotros ha sido un regalo poder ir a Mallorca a rodar. Nos sacaron de Madrid y nos llevaron a un pueblecito que es Valldemosa, que es donde se desarrolla la historia. Es un pueblo en sí muy cinematográfico, porque es una belleza. Pero es que esta historia en la novela se desarrolla ahí, ¿no? Y es ahí donde aparece esa herencia que une a estas dos hermanas, ¿no? Que hace muchos años que no se ven. Entonces, para nosotros, ya para empezar, fue una maravilla poder estar en burbuja, todo el equipo conviviendo allí. Pues no sé si todas las semanas que estuvimos allí, luego ya fueron a grabar la parte de África que se tuvo que grabar en Canarias. Pero ya partiendo de ahí, un lujazo y una maravilla poder trabajar y además rodar esta historia y rodarla con Benito, de la mano de Benito y de Filmax. Y muy contenta de estar hoy aquí en Jaén presentándoos nuestro Pan de Limón. Yo espero que, bueno, como dice Benito, es una película... Realmente a mí las películas que más me interesan son las películas que hablan de relaciones y de vínculos, y esta película habla de eso, ¿no? Más allá de que, digamos, que las portavoces somos mujeres, porque es este reencuentro de dos hermanas que hace 14 años que no se ven y que llevaban enfadadas un tiempo, y toda esa tribu de mujeres alrededor que teje esa red de cuidados. Es una historia que
que nos habla a todos, ¿no? Todo tipo de relaciones y de vínculos, y la historia entre los hermanos es algo que nos toca mucho más allá de lo que quisiéramos, ¿no? A todos. Entonces nos hemos encontrado con una acogida maravillosa por parte del público, muchos hombres muy emocionados, no solo por ver la historia de las mujeres, sino por también esa historia entre las dos hermanas que también a ellos les ha conmovido. Y bueno, para mí ha sido una maravilla poder formar parte de todo esto, ¿no? Ese trabajo que hemos hecho entre mi compañera y yo, Elia Galera y yo, para hacer estas dos hermanas desde el primer momento, crear todo ese pasado, ese vínculo, pues lo que pasa entre los hermanos, ¿no? Que pasa la vida y se siguen repitiendo los patrones de la infancia, ¿no? O sea, el que de los hermanos, nosotros somos 5, pero vamos, siempre está el que se queja, el llorón, el exitoso, y eso se mantiene a lo largo de los años, y da igual que uno tenga 40, 50, 60, entre los hermanos hay algo que cada uno ocupa un lugar, ¿no? Entonces ver la importancia de esa historia familiar, de la infancia, la adolescencia y todo lo que viene de atrás, ¿no? Que heredamos en nuestras familias, y ver cómo eso crea la vida y se materializa en formas de vida y en formas de relación muy concretas que con el tiempo incluso llegan como a fosilizarse, ¿no? O sea, cuesta mucho poder mover esas piezas una vez están ahí como gripadas, ¿no? Entonces esta historia habla un poco de eso, habla un poco de poder resolver temas pendientes, ¿no? La excusa es una herencia que aparece, que reciben estas dos hermanas de una persona desconocida en Valldemosa, y hace que se vuelvan a reunir. Pero bueno, pues esperamos que esta noche podáis disfrutar todos los jienenses de esta historia que os traemos con tanto cariño y que hasta ahora nos está dando tanta alegría, ¿no? Ver al público emocionado y, como digo, hombres y mujeres emocionadas, ¿no? Nosotras, yo creo que es que en la vida las mujeres expresamos más, compartimos más, ponemos las cosas encima de la mesa, somos mayoronas, más habladoras, siempre nos decís los hombres que paremos de hablar, pero en el fondo al final salen los temas, ¿no? Y nuestro tema con los hombres generalmente es intentar destaponar cosas que se quedan ahí encerradas, ¿no? Y en esta historia, al tener la voz cantante un grupo de mujeres, pues están los temas ahí más candentes y más puestos, ¿no? Pero yo creo que es algo que, bueno, como además se ve no solo la historia entre hermanas, sino la historia que tiene que ver con la maternidad, muy importante, con distintos tipos de maternidad, de una madre a una hija, de una posibilidad de una adopción, temas profesionales, temas de pareja, de matrimonios rotos. Mira, cuando hablaba antes, Benito, de las personas felices no son interesantes para el cine, ¿no? Los personajes felices. Precisamente el personaje que interpreto yo, que es Ana, es una mujer que aparentemente tiene una vida plena y feliz, es decir, ella cumplió con las expectativas que se tenían de ella en la familia y se casó con un hombre que era el que tocaba y tuvo una hija y son una familia acomodada. Aparentemente todo está en su sitio, ¿no? Sin embargo, es una vida totalmente vacía y llena de grietas y de necesidades de poder explotar y ser realmente ella, ¿no? Porque está muy sometida también a ese matrimonio. Entonces, pues bueno, en este caso, en el caso particular de mi personaje, pues ha sido una delicia poder encarnarlo, ¿no? Poder encarnar a esa mujer que está llena de miedos y llena de temores, ¿no? Para romper con lo establecido y poder permitirse ser, ¿no? Está siempre pensando a los demás, una mujer muy amorosa. Esto también es muy femenino, ¿no? Muchas mujeres muy cuidadoras que nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Estamos siempre mirando a los demás, ¿no? Entonces, el poder ver cómo ella puede reaccionar a raíz del contacto con su hermana y de un momento que ya veréis en la película, si no lo habéis visto, donde todo se le da la vuelta, ¿no? De repente surge una mujer pues mucho más sabia y más poderosa, ¿no? Y donde tendría que tener más temor, de repente surge esa fuerza, que en la vida sucede así normalmente, ¿no? O sea, en los momentos más críticos es cuando pues vemos cómo resurge nuestra fuerza y nuestra valentía, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con eso, con grandes transformaciones. Yo creo que toda la película nos cuenta
grandes transformaciones de esos vínculos gracias al intercambio, ¿no? Gracias al poder contrastar con otro y al poder hablar con otro en todas esas relaciones que veréis en la peli, ¿no? Yo creo que eso es lo rico de esta película. Ha sido un placer rodarla con este equipazo que ha hecho lo indecible por sacarla adelante, porque los que estamos, siempre decimos lo mismo, pero es verdad, o sea, los que estamos ahí somos 4, pero hay tanta gente que está haciendo que esto sea posible. Y con el COVID, tremendo, ¿no? O sea, realmente es un agradecimiento enorme a todo ese equipo que se ha dejado la piel para poder rodar esto, y ahí hemos estado pues tejiéndolo de a poquito, y la verdad que estamos contentos de cómo ha resultado esta peli, que está funcionando, ese boca a oreja está funcionando porque la gente la está recomendando, nos llegan comentarios preciosos. La verdad, ¿qué más se puede pedir? Así que encantada de estar aquí en Jaén con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Qué importante es el cine, Benito, para lanzar mensajes de transformación, como dice Eva, sí, para lanzar mensajes, bueno, el cine, la cultura en general, el cine en particular, ¿no? Porque a veces como que resulta necesario verse un poco reflejado cuando lo ve uno en pantalla, ¿no? Para volver a sentir emociones. Claro. No, el cine desde que se inventó se dieron cuenta que era un arma impresionante a veces de transformación o a veces ¿cómo diría? De manipulación, que sería la palabra exacta, aunque sea a veces manipulación en el sentido supuestamente positivo, ¿no? Es decir, todo acto de comunicación creo que lleva implícito un acto de manipulación, porque quieres que el otro te entienda, te apruebe, incluso se crea lo que le estás contando, ¿no? Entonces el cine, desde que se inventó, se dieron cuenta que era un arma tremenda. Por eso, en el caso de Estados Unidos, la industria del cine es de las más poderosas y de las que más dinero da, y de las más importantes. Y bueno, ya nos acordamos mucho del caso de cómo Hitler también lo utilizó, cómo se utilizó todo, ¿no? Es decir, está claro que el cine es es para mí la vía de transmisión cultural más potente, cultural, social, ideológica, ¿no? Porque cuando te enfrentas a una película, en 1 hora y media te atrapa de una manera tan bestial que te está metiendo ahí una cantidad de mensajes que, si no tienes filtros y si no sabes distinguirlo y si no sabes hacer la lectura, te engancha, ¿no? Por eso los medios de comunicación, ya después con la televisión, son tan importantes, el que todo el mundo quiera tener un control sobre eso, ¿no? Por eso el cine es un arma tremendamente positiva o negativa según quién y cómo y por qué la utilice, ¿no? En nuestro caso, por no tampoco irme a una desvariación demasiado ahora, desde luego es una película que, por lo menos, que es la que yo intento con todas mis pelis, es por lo menos que sea un artilugio para, digamos, para acariciar al espectador, es decir, para traer las partes más lindas, ¿no?, que tenemos. Es decir, por eso digo que intento entrar siempre por el estómago, y después, si soy capaz de llegar a la cabeza o a la inteligencia con algo interesante, ya maravilloso, ¿no? Pero lo que más me importa es el elemento emocional, y siempre con la intención de que lo que hacemos sirva para algo, que el arte, la cultura sirva para algo, que el cine sirva para algo, y por supuesto pues poner mi pequeño granito de arena con estas pelis e intentar hacer un poquito esa sociedad que todo el mundo queremos que sea mejor para todos, ¿no? Y para todas. Ese sería un poquito siempre ese objetivo final de hacer cine, ¿no? Que emocione, que atraiga, que guste y que nos haga mejores como personas y como sociedad, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Sí, yo me quiero preguntar. Yo tengo aquí una frase tuya que dice: yo no hago el cine que quiero, sino el que puedo, y a veces el que sale. Esta película, ¿cómo se enmarca dentro de eso? El que quiere, el que sale. Claro, pues se enmarca en casi todo, ¿no? Cuando digo no hago el cine que quiero, hago el cine que a veces puedo, a veces en realidad es más por mi
digamos, mi limitación como de talento, es decir, mis propias limitaciones. Es decir, tuve la suerte que después de Sola fue todo tan bien, es decir, entramos por la puerta pequeñita y salimos por la puerta principal como una película del año, ¿no? En aquel momento, junto con la de Pedro Almodóvar. Y claro, he tenido posibilidad de rodar, ¿no? Después rodé Habana Blues y rodé La Voz Dormida, y tenía posibilidad de rodar. Que no rodara más rápido, pues a veces por mis propias limitaciones, es decir, doy para lo que doy y no doy para más. Y que más quisiera yo tener más talento para escribir más y hacer las cosas más rápido. Eso en un sentido. En otro sentido, muchas veces a nivel ya de contar historias, a veces cuando uno se dedica a esto de contar historias, a mí hay muchos temas, por ejemplo, que me importarían, que me duelen, que me tocan, que me encantaría hacer una película sobre eso. Pero vuelvo a lo que te acaba de decir. Es decir, ¿qué pasa? Que si no se te ocurre una buena historia que contenga ese conflicto, contenga ese tema, al final no la haces, porque no se trata de hacer una tesis, que sería más fácil, ¿no? Es decir, el cine a veces tienes que encontrar esa manera poética, esa manera interesante, atractiva de abordar esos temas, ¿no? Y si no lo encuentras, pues digo, joder, me encantaría hacer una peli sobre esto, pero no me sale, ¿no? Ese en un aspecto. En otro aspecto, cuando he dicho antes, contaba la anécdota de Intemperie y Pan de Limón, pues llegó así, es decir, de pronto aparece un proyecto sin director, que tenían que rodar, eso fue marzo, y en julio teníamos que rodar, y apareció. Entonces, no fui yo el motor de ese proyecto, ni siquiera el creador, ni siquiera el que eligió la novela, nada, de Intemperie, sino que apareció de pronto, ¿no? Pues la suerte, el destino te tocó y dice, mira, oye, ¿quieres hacer esta peli? Claro, guay. Por eso digo que no es algo que yo... Hombre, yo decido hacerla, obviamente. Si no decido yo hacerla, no se hace, pero no la hago yo. La hubiese hecho otro director, otra directora, ¿no? Pero bueno, te digo que en ese momento aparece ese proyecto, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues Pan de Limón también viene como proyecto solo a nivel de novela, no tan desarrollado, y también me lo ofrecen. Entonces, a veces es como salir a torear y a ver qué te sale, ¿no? Y a veces te sale un toro bravo, pero es que también te puede salir un león o te puede salir una liebre. Es decir, la vida te puede ofrecer cosas en una trayectoria larga. Y en mi caso así han venido las historias, muchas veces las que yo quería y a veces las que venían, y lo que ocurría y lo que pasaba. Y bueno, ya después, pues también a nivel de industria, pues bueno, uno se da cuenta que hay momentos determinados que determinadas historias pues es más difícil que cuelen, es más difícil que entren, es más difícil hablar de ellas, porque de pronto la industria va por una dirección, supuestamente el público quiere ver otro tipo de cosas, y claro, a lo mejor no puedes abordar todas las temáticas y todos los temas, ¿no?, que uno quisiera, ¿no? Y a veces también porque económicamente también yo hay proyectos que me encantaría hacer. Fíjate, nosotros como andaluces, si nosotros tenemos historias que contar, si nosotros vamos para atrás en el tiempo y nos metemos en toda la etapa del Andaluz, toda la etapa nuestra de historia, mira tú la cantidad de películas y una parte de la historia absolutamente no contada, es decir, virgen desde el punto de vista cinematográficos no hemos hecho, sobre todo nosotros no hemos hablado de nuestros andaluces viejos, es decir, de nuestros andaluces árabes, musulmanes, judíos, es decir, todo lo que forma parte, conforma nuestra cultura en Andalucía, que somos enormemente ricas, que tenemos historias para aburrir, pero a lo mejor son películas muy costosas, muy caras de hacer, ¿no? Me refiero y complicadas de hacer, entonces a veces no se puede hacer. Por eso digo que hay una mezcla de muchas cosas, que es lo que uno quisiera a veces y lo que uno puede y lo que a veces se puede permitir también en nuestra industria, ¿no? No sé si te he respondido. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Isa, ¿sacamos la foto?